Martin, Martin Tools, Martin Tools. Muy buenas bricolegas, ¿qué tal va la semana? Espero que vaya muy bien. Esta semana con un fondo nuevo, porque estamos haciendo aquí algunas remodelaciones en el taller, vamos a hacer un tutorial sobre tornillería. No todo el mundo sabe cómo va la tornillería, no todo el mundo conoce todos los tipos de tornillos que hay, no todo el mundo sabe para qué se utiliza cada tornillo, así que en este tutorial vamos a desvelar para qué sirve cada tornillo y por qué, y nada más. Si queréis, comenzamos este tutorial del mundo de la tornillería. ¡Comenzamos! Bueno, bricolegas, pues ahora veremos con más detalle, pero más o menos os explico los tornillos que hay. Esto es una representación, o sea, esto es un 0,1% de los tornillos que hay en el mundo y de la tornillería que existe. Hay muchísimos más modelos, hay tornillos que ni siquiera dispongo de ellos y que son muy costosos, pero lo más utilizado normalmente suele ser los tornillos para madera, ¿vale? El tirafondo, que se denomina, el tornillo barraquero, el tornillo de ensamble de muebles, todo el tema de escarpias y hembrillas, que también es tornillería, porque lleva una parte que es un tornillo, aunque luego lleve pues una forma, ¿no? Cada cabeza. Ahora vamos a ver también el nombre de las cabezas. Tornillería para metal, tornillería específica para montaje de pladur, tacos de clavo, que obviamente es un taco, pero voy a explicaros el por qué lo pongo aquí, por el tipo de tornillería que lleva, tornillos para ensamblaje de muebles o para unión de muebles, toda la tornillería que se denomina métrica, unos tornillos especiales que ya lo vimos en otro tutorial que enroscan directamente sobre el hormigón. Luego quería mostraros esta pieza, ¿vale? Que es de mi cámara deportiva, para que veáis que luego aparte se pueden hacer tuercas de plástico como es por ejemplo esta, con un tornillo en métrica que sería una varilla. También existen tornillería entera de plástico para diversos trabajos. A esto le tenemos que añadir los tornillos de precerco que directamente atornillan sobre los cercos, sobre las paredes. Tornillos para hormigón de 1000 tipos que van en fundas metálicas y demás. Todos los tipos de cabezas que se puedan imaginar. Por ejemplo, tenemos una cabeza cuadrada. Tenemos una cabeza avellanada, como es esta, para que se quede completamente raso. Tenemos una cabeza alomada, que se llama o se denomina, que es una cabeza que va hacia afuera, que es redonda. Tenemos cabeza remache. Es un tornillo, pero con una cabeza que no tiene nada para atornillar. Una cabeza remache. Tornillos con llave Allen o llave Allen. Tornillos como el anterior, que es como un remache, que es el tornillo de carrocero, que lleva un cuadradillo para que no gire a la hora de apretar. Tornillos para vaso, con cabeza hexagonal. Con cabeza Tor, que es una punta muy usada ahora mismo, la cabeza avellanada y con una punta de Tor. Os voy a explicar un poco. Los tornillos de ensamblaje de madera. ¿Por qué el ensamblaje de madera? ¿Por qué, por ejemplo, no me sirve este, si también rosca en la madera? O no me sirve, yo qué sé, este, si también puede roscar en madera. Todo en tornillería va respecto a la hilada. La hilada es la fila, ¿vale?, de pequeñas roscas que, dependiendo su fabricación, pues roscará en un material o en otro de mejor forma. No quiere decir que no sirva o que no lo pueda roscar, sino que roscará de mejor forma o de la forma más óptima. Por eso, un tornillo con este tipo de rosca
es un tornillo para roscar en madera. Luego pueden tener, por ejemplo, estas ranuras o orificios y una punta más pronunciada para que atornillen mejor, empiecen cortando la madera un poco. Con esto van abriendo el canal para que sea más cómodo el atornillar, por ejemplo, un tornillo tan grande. Esta parte del final es una lima, por si nadie lo sabe, os explico. Esta parte del final, cuando el tornillo llega hasta aquí, obviamente aquí no va a roscar. Por tanto, lleva una lima que lo que hace es hacer el orificio de este canal para que a partir de aquí no rosque ni haga ninguna presión, ni chirríe, ni se frene, ni nada de nada. Esta parte lo que hace es el orificio de este tamaño, para que entre perfectamente un tornillo tan largo en maderas bastante duras, porque esto es para estructura. Bueno, pues qué deciros también que existen dorados, que existen negros, que existen bricomatados, fincados, de acero inoxidable. Todo esto respecto a la madera, que existen, pues ya hemos dicho, con forma de gancho, con forma de L, lo que es una escarpia, una hembrilla abierta o una hembrilla cerrada. Luego, ¿qué tornillos más se pueden enroscar en madera? Si os dais cuenta, este tornillo tiene la misma hilada. Es un tornillo barraquero. Se utilizan con esta llave para meterlos normalmente con un atornillador de impacto. Y se utilizan para las estructuras en madera, estructura también de casas de madera, viguerías, edificios, cobertizos, granjas, etcétera. Varios tamaños, varios acabados, los hay más pequeños, más grandes, y es otro tornillo que está denominado para la madera. Si vemos este tornillo, es un tornillo de ensamble, ¿vale? Es un tornillo para ensamblar maderas, para que dos maderas se queden completamente fijas. Este tipo de tornillo se utiliza con una broca especial. Primero hay que pasarle una broca y luego hay que pasarle una llave Allen, que ahí tenéis la boca. Este tornillo es muy peculiar. El principio va rebajado en la mayoría para que entre bien sobre el agujero y no astille la madera. Luego lleva una rosca, como podéis observar, lleva una rosca de madera, con esa separación que decíamos, esa hilada para roscar en madera. Luego lleva un collarín y finalmente una arandela, que es donde termina la punta Allen. Este tornillo es para ensamble, se queda raso y en la cabecita podemos alojar un tapón para que no se vea el tornillo. El tornillo quedaría escondido en la madera, completamente embutido. Entonces, ahora, cuando hagamos las pruebas, la demostración, os voy a enseñar qué tipo de broca se utiliza para ese tipo de tornillo. Vamos a pasar ahora al tornillo especial para... El tornillo especial para... Hay tres tipos. Estaría el fosfatado, que es un tornillo normal, teniendo en cuenta que tiene una punta muy afilada, que puede penetrar el metal, ¿vale? El perfil metálico, y rosca sobre yeso, sobre una placa de yeso, o cartón yeso, que se denomina también. De eso tenemos, por ejemplo, aquí tenemos una colección de 3 tornillos, pero tendríamos muchos más. Tendríamos el placa-placa, que se denomina, que tiene una hilada bastante más gruesa, muy parecida a la de madera, y esto sería para la unión de placas de yeso entre sí, para poder unir 2 o más placas de yeso, dependiendo los largos, y sería para la unión exclusivamente de las placas, no uniría con el perfil. Y por último, para el perfil, para las viguetas, para cosas que sean más duras, que no sea el perfil normal, este con punta de broca. Podéis ver que tiene una broca, luego lo veremos, que directamente rosca sobre el metal. Ese tipo de tornillo último le podíamos meter dentro de esta familia que vamos a explicar ahora, y esta familia es la familia de roscado en metal. Tenemos este primer tornillo diseñado para poner panel sándwich, ese panel que se pone en los tejados, y que, si podéis observar, viene con una parte sin roscar. Esto es porque esta punta de broca entra sobre la omega o sobre el perfil metálico, roscaría todo
en el perfil metálico y quedaría aquí esta parte sin nada y después volvería a roscar aquí arriba. Esto es para dejar las omegas y los enganches aquí en medio. En este caso llevo una junta de goma para la estanqueidad, ya que esto se pone en cubiertas y en tejados y al atornillarlo podría filtrar agua. Entonces esta junta de goma impide que filtre el agua. En este caso tenemos estos dos tamaños. Luego tendríamos el que se pone en cubiertas y el que se pone en teja, en tejado, que es el mismo que hemos visto, pero más cortito, todo lineal, no es tan largo. Tiene junta de goma también y también tiene la punta de broca para meterlos directamente. Luego vamos a ver cómo atornillamos directamente. Y en este caso hay dos tipos. Está esa hilada, por eso tan importante el tema de las hiladas. Esa hilada y luego tenemos esta otra hilada. Esta hilada muchísimo más fina es para meterlo en vigas duras, en vigas muy gruesas, en vigas IPN por ejemplo, ¿vale? En ángulos muy gruesos que tengan 3, 4, 5 milímetros de espesor. Entonces este tornillo roscaría en ese tipo de viga, en un material mucho más grueso. Lo otro estaríamos hablando que perforaría pues chapas de 1 milímetro, 2 milímetros, 0,8. En este caso sería igual. Tornillo roscachapa con punta de broca, cabeza alomada o cabeza redonda. Tenemos otro con la cabeza avellanada. Y luego dispondríamos del típico roscachapa, el roscachapa de toda la vida, que es el roscachapa que primero tenemos que hacer una perforación en el hierro con una broca y después ya roscaría sobre el hierro este tornillo. Bueno, pues nos disponemos a hablar de la métrica. En Europa o en España, yo hablo de España, en Europa sé que existen otros sistemas de denominación de tornillos con otros pasos. En Europa se utiliza la métrica. Entonces, todos estos tornillos son de métrica. Por ejemplo, este tornillo es un tornillo de métrica 6. O esta varilla que es una varilla de métrica 8. O este tornillo que es un tornillo de métrica 10. Ahí también podéis ver que tenemos toda la tornillería en métrica, cabeza avellana, cabeza plana, cabeza hexagonal, luego los tornillos que no tienen cabeza, tornillos especiales que no tienen ninguna cabeza, y cabeza de Allen, ya lo veíamos antes. Todos estos tornillos se utilizan de dos formas, mediante una tuerca, por presión, por un lado la tuerca y por el otro el tornillo, o mediante alguna zona en un hierro que esté roscada, o sea que tenga un macho o que se le haya soldado una tuerca enjaulada o en alguna zona que se pueda roscar de alguna de las maneras. También tenemos un tornillo especial que le he puesto aquí para que le veáis, que es un tornillo de pomo o tirador, de armario. Es un tornillo especial porque viene premarcado para poder cortarlo con un alicate sin necesidad de cortarlo con una sierra. Por tanto, le hemos puesto para ver un tornillo pues así un poquito más raro, un poquito menos convencional. Viene con distintas medidas y serviría para los pomos. Es un tornillo bastante práctico y que se utiliza mucho, sobre todo en montajes de muebles. Luego, como ya os comentaba, aquí tenemos tornillos plásticos con roscas plásticas, ¿vale? En zonas que no se puede poner, por ejemplo, metal por la degradación, la oxidación, etcétera, pues ponemos un tornillo de plástico, en este caso es teflón. Tenemos también hembrillas en métrica, también hay escarpias con métrica, y dentro de los tornillos especiales que hablábamos también tenemos este, que es un tornillo prisionero. Es un tornillo que sirve para el anclaje de piezas, para aprisionar una pieza.
Los tenemos como en este caso, que son romos o que no tienen punta. Y luego los tenemos con punta. Luego este tornillo que ya le visteis en un tutorial que hicimos específico, que es el tornillo que se penetra directamente en el hormigón. Se hace un agujero de lo que nos pide el fabricante y mediante estas roscas aserradas se hace todo el canal para que entre este tornillo directamente dentro del hormigón. También es un tornillo muy especial. Este es un tornillo para unión de muebles, se haría con una broca un agujero y se unirían los muebles para fijación entre muebles. Le disponemos así, le tenemos más fino, más gordo para nuestros trabajos de bricolaje. Por último, este tornillo de clavo. Este tornillo se llama, o se denomina, este anclaje se llama anclaje clavable, porque se golpea y el tornillo entra. Tiene dos peculiaridades: el aserrado, que son anillas concéntricas, pero que cuando las quitamos la rosca o desenroscamos, sale. Y luego la segunda es que tiene la cabeza o el final es como un clavo. Lo mismo, si lo vemos así no sabemos si es un clavo o un tornillo. Por eso se llama taco clavable o tornillo clavable. Esto es una representación de los cientos y miles de tornillos que existen y que podemos adquirir para hacer nuestros trabajos, pero que vamos a intentar no poner en un taco. Si sabemos que un taco tiene que llevar una rosca parecida a la de la madera o igual que la de la madera, vamos a evitar poner en un taco un tornillo rosca chapa, por ejemplo. O vamos a intentar evitar en tornillos de chapa ponerlos en madera, ya que su rosca es más fina para penetrar en el metal, en metal fino y alojarse bien. Nosotros lo metemos en madera y esa rosquita tan fina podría dañar la madera y que no nos apretara nada de lo que hiciésemos, y aparte nos dejaría un agujero que no nos apetece nada, que nos quede ahí ya mal fijada, por ejemplo en nuestra manilla en la puerta, o que nos quedara mal fijado en nuestro perchero en el armario. Entonces vamos a utilizar siempre tornillo para cada material y vamos a, si no tenemos el conocimiento, en este tutorial más o menos hemos explicado los tornillos más básicos, así que podríamos más o menos defendernos. Pero si no tenemos el conocimiento, en nuestra tienda de bricolaje o en nuestro suministro industrial nos van a asesorar siempre de la mejor manera, de la mejor forma y siempre dándonos cualquiera de estos tornillos para el trabajo que vamos a realizar. Entonces, os voy a hacer unas demostraciones, os voy a hacer unos atornillados, vamos a ello.
Bueno, bricolegas, pues hasta aquí el vídeo de hoy, tornillería, espero que os haya gustado, que le deis a like y a me gusta, que os suscribáis al canal y dejéis vuestros comentarios, y ya sabéis, como ya habéis visto, en Martin Tools no vendemos nada, regalamos el saber. Hasta la semana que viene, bricolegas.